Bueno amigos, ¿qué tal? Buenas tardes en esta Buenos Aires medio gris, ya a punto de llover, pero estamos con un invitado súper especial, eh, el señor Gustavo Segré, analista internacional. Muchas gracias Gustavo por estar compartiendo este ratito con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por el llamado. Gustavo, arrancando por la situación internacional, quisiera saber cuál es tu opinión en cuanto a la reacción de dos grandes y referentes líderes en el marco de esta situación del COVID-19, tanto del presidente Bolsonaro como del presidente Trump. ¿Cuál sería tu análisis frente a la reacción de ellos como líderes? Te diría que hay que mirar un poco en perspectiva, porque cuando vos analizás lo que dicen desde el punto de vista de los hechos, es muy probable que tengan razón. Y esto no lo digo estando contra el aislamiento, la cuarentena, sino en que los dos coincidían en que no hay que descuidar la economía. El punto es cómo lo dicen. Tanto Trump como Bolsonaro necesitan tener a alguien enfrente con el cual pelearse. Un contrincante, un adversario. No importa quién, no importa por qué y no importa cuál es el motivo, pero siempre tiene que haber alguien que los coloque en una necesidad de decir si está correcto o está equivocado. Cuando uno analiza eso, te das cuenta que los números en Estados Unidos son claramente muy grandes, los números en Brasil en términos absolutos son muy grandes. Cuando vos lo analizás desde el punto de vista relativo por millón de habitantes no son tan graves, pero la gente ¿qué recuerda? Que Trump descuidó la salud y que Bolsonaro descuidó la salud. Cuando lo cierto es que aquí, al iniciar la pandemia, aquí en Brasil, la Corte Suprema de Justicia determinó que la potestad para el aislamiento, más rígido o menos rígido, no estaría en nombre de Bolsonaro, sino del gobernador y de los intendentes. ¿Esto qué quiere decir? Que Bolsonaro, si se hubiera quedado callado, hubiera tenido una explosión negativa en la caída económica. ¿Y de quién hubiera sido la culpa? De los gobernadores y de los intendentes. Y hubiera tenido una cantidad enorme, como tiene, en números absolutos, de fallecidos y de contagiados. ¿Y cuál hubiera sido el responsable? El gobernador, el intendente. Porque no era Bolsonaro el que decía abran la economía o cierren la economía. Y te voy a dar un ejemplo. Bolsonaro hace un mes y poquito, más de un mes, resolvió que las peluquerías, los gimnasios y los salones de belleza serían considerados actividades esenciales. A la luz de este comentario, por un decreto firmado por el presidente, hoy debería haber abierto gimnasios, salones de belleza y también las peluquerías. No hay ninguno, ni peluquería, ni salón de belleza, ni gimnasio funcionando. ¿Por qué? Porque el gobernador y el intendente entendieron que no procedía eso y no lo abrieron, lo cual te muestra que la responsabilidad para flexibilizar o para colocar más rigidez en la cuarentena, que aquí es aislamiento social, no hay cuarentena rígida, es del gobernador y del intendente. Pero en el mundo, ¿a quién se le echa la culpa por la cantidad de fallecidos y contagiados? A Bolsonaro. A Bolsonaro. Vos dijiste en una nota hace ya un par de meses que si Bolsonaro tuviera la boca cerrada sería un gran presidente, y me parece que lo mismo pasa con Trump, ¿no? Igual, bueno, yo creo que Bolsonaro es un Trump sin plata. La forma de gobernar es muy parecida, muy parecida. A través de las redes sociales, provocando, pecheando, ninguneando a otro. Hay gente que le gusta el estilo, hay otra gente que no le gusta el estilo, pero ¿cuál era la responsabilidad del gobierno nacional en este caso? Necesito respiradores para San Pablo. Bueno, hay que mandar respiradores. O sea, el concepto de la esencia del aislamiento social o de la cuarentena, como uno lo quiera denominar, era aplanar la curva, ¿te acordás? O sea, que no ocurriera lo que ocurría en Italia, lo que ocurrió en España, que no faltaran respiradores para aquellos que pudieran necesitar. En Brasil nunca faltaron respiradores. En Reino Unido nunca faltaron respiradores. Si tenés 40.000 personas que fallecieron, y cuando Reino Unido hace una cuenta, y me gustaría hacer esta comparación, tomando la cantidad de fallecidos del año 2019 versus la cantidad de fallecidos 2020 en el mismo periodo, te da más en Reino Unido que la cantidad de muertos por COVID. Te da 70.000 contra 40.000 fallecidos teóricamente por COVID. Acá en Brasil la cuenta es al revés. Si yo tomo el primer día de fallecidos del COVID fue el día 16 de marzo del 2020. Yo tomo 16 de marzo de 2019 hasta ayer, 16 de marzo del 2020 hasta ayer, o sea, en términos calendarios,
Y a mí la cuenta me da, por números oficiales, que los muertos a más respecto del 2019 te da menos de 20.000. Porque hay 15.000 personas que el año pasado y todos los otros años se morían de neumonía y este año se murieron de COVID. Y hay 3.500 personas que los otros años se morían de insuficiencia respiratoria aguda y este año se murieron de COVID. Entonces, ¿cómo se puede sacar la foto? Señores, si el COVID es una pandemia que me genera muertos adicionales, me debería ser adicionales a los que ya tenía históricamente. Exacto. Y concluyo con esto. Cuando vos tomás 2017 y lo comparás con el 2018, el crecimiento de fallecidos en el 2018 fue de 10%. 2019 en relación a 2018, 13%. ¿Pero esto por qué? Porque naturalmente hay 2 millones de personas que nacen por año en Brasil y mueren 1.300.000 personas por año en Brasil de un montón de cosas. Okay. El crecimiento de este año, 2020, comparado con 2019, te da 1,91%. Quiere decir, subió el 10%, subió el 13%, y este año en lugar de subir el 13%, que sería el equivalente, bajó. Hace el 1,91%. Entonces, uno puede decir, no, pero vos decís que la pandemia no existe. No, yo digo que existe, que es grave, que es complicada. Pero cuidado con los números porque ahí tomamos la otra parte. Hubieron, hasta el momento, 18 investigaciones por sobreprecios y compras sin necesidad de 214 millones de dólares, porque en el momento que una intendencia municipal decía, estoy en emergencia sanitaria, podía comprar sin licitación. Claro. Emergencia sanitaria, necesito muertes y contagios, si no, no tengo emergencia sanitaria. Exacto. ¿Y cómo están viendo lo que está pasando acá en Argentina? Que algunas fuentes citan que pareciera que vamos a estar en cuarentenados hasta mediados de septiembre. ¿Cómo se está viendo la situación de Argentina que se estaría priorizando la salud, pero también estamos con problemas económicos y muchos? Mira, yo creo que es equivocado el concepto que se está priorizando la salud y voy a justificar. Todos los días de la mañana yo tomo los datos de la mañana de Estados Unidos, España, Italia, Rusia, anexé India, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, México, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina, por supuesto. ¿Y sabes cuál es el país que proporcionalmente crece más la cantidad de contagio? Argentina. Es el que más crece. Alrededor del entre el 4 y el 5%. Brasil crece el 1,95, 2. Estados Unidos hoy está creciendo el 0,96 y todos los países de Europa mucho menos que el 1. O sea que vos estás diciendo que en Argentina nos estamos contagiando más pese a que estamos encerrados y sin poder trabajar. Absolutamente. Lo que pasa es que los números de base son bajos. Entonces vos tenés absolutos. Claro. Argentina tiene 30 y pico de mil contagios. Bueno, el 5% de 30 y pico de mil te da poco. Claro. El 5% de 500.000 te da más en números absolutos. Pero a mí lo que me interesa es cómo se expande el virus. Cuando vos sacás una foto, la foto en términos absolutos de Argentina está bárbara. Ahora la pregunta es, Argentina tiene menos de 900 o 900 por ahí fallecidos. Sí. Por mes, en Argentina, históricamente se murieron 600 personas solamente de problemas de tránsito. ¿El gobierno va a prohibir la producción de autos? ¿Va a prohibir que los autos circulen para que la gente no se muera de accidentes de tránsito? No. La respuesta es no. ¿Cuál era el objetivo? Aplanar la curva. En Brasil y en otros países, en el momento que se detecta la cuarentena, lo que hago es, tengo que generar mayor cantidad de respiradores, mayor cantidad de camas, mayor cantidad de unidades de terapia intensiva, para que si viene una explosión, no colapse el sistema como pasó en Italia y como pasó en España. Exacto. ¿Cuánto invirtió Argentina con respiradores nuevos, con unidades de terapia intensiva, con camas? Acá en Brasil se hicieron hospitales de campaña por varios lugares, 3.000 solamente en el estado de São Paulo, 3.000 lugares solamente en el estado de São Paulo. Creo que es más cantidad que toda la República Argentina de UTI. Y hoy los hospitales están sin gente, sin pacientes. ¿Por qué? Porque nunca colapsó y estaban preparados. Pero el objetivo, ¿qué era? No tengo como dejar a una persona 2 años en cuarentena para que no se enferme. Lo que tengo que hacer es darle la responsabilidad de que él se cuide y caso se contagie, el sistema público o privado de salud tenga cómo atenderlo. El sistema privado de salud en Brasil nunca, jamás colapsó. Jamás, nunca. Pero ni de lejos, ¿eh?
Estoy hablando 40% de ocupación. Entonces, el impacto es cuidar la salud, perfecto, totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cómo vas a hacer? Porque, ¿qué es lo que hizo el gobierno argentino? Y eso es lo que se ve desde afuera. Además de dejar a la gente adentro, ¿qué es lo que hizo? Mirá, lo que yo sé, o sea, sí, se están haciendo estos hospitales supuestamente ambulantes, pero entiendo, según fuentes que por supuesto no son oficiales, que los casos en los hospitales se están cuatriplicando por día. Bueno, esto Hoy, quiere decir que en algún momento va a colapsar, con lo cual vos tuviste a una persona. probablemente porque la salud no está preparada. Bueno, pero el objetivo de aplanar la curva era prepararla. No Nuestro sistema de salud, perdón, nuestro sistema de está salud bien, no está preparado. está bien, pero ¿sabés qué es lo que imagino y espero equivocarme? Espero equivocarme. Ojalá. El sistema público de salud ya estaba colapsado como aquí en Brasil antes de la pandemia. De hecho, el ministro de Salud se interna en hospitales privados, no en el hospital público. Con lo cual, el sistema no debe ser muy bueno. ¿Qué era lo que debía hacerse? Preparo el sistema público de salud, por eso aplano la curva, coloco a la gente en la casa para que se contagie después y se vaya Claro. contagiando de a poco. Y conforme se va contagiando, tengo lugar en un hospital para colocar. En el primer momento de la pandemia, no sé si te acordás, una de las ideas milagrosas era: yo tomo el control de las clínicas privadas y administro todo el sistema único. Se le vino toda la gente encima y dijo, no, no, bueno, está bien, no. Ahora vino lo de Vicentín, con lo cual cualquier cosa vinculada a estatizar es un pirulito, un chupetín. Entonces Claro. no haría nada la atención, que ahora que como no invirtió el sistema público en lo que debía invertir, diga, che, ahora que tengo que aplanar la curva de nuevo, como no tengo lugar en el sistema público, voy a tener que administrar el sistema privado. O sea, no hay una estrategia pública para atacar el COVID. Y eso es grave, porque no podés tener a la gente. Mira, hay una frase de lo que serían las favelas aquí, las comunidades, los barrios carenciados, que te dicen, la pandemia es para todos, pero el aislamiento social no. Porque si yo no salgo a trabajar, yo no como y mis hijos no comen. Y si yo me quedo sin trabajar, mi hijo se va a morir de hambre. Y yo no voy a ver a mi hijo morirse de hambre. Con lo cual, me arriesgo al virus, porque de última, a lo mejor, agarro una gripe, la mayoría no tiene problemas, y aún así, prefiero arriesgarme, contagio a toda la familia si fuera necesario, pero siguen comiendo. Vos hoy tuiteaste, no hay cómo exigir cuarentena a quien no tiene para comer y necesita trabajar. Es que no tenés cómo, no hay cómo, no existe. Solo si lo atás o si lo metés preso. Metés preso a todo el mundo y dale de comer en las cárceles con el sistema carcelario. Pero vos no tenés cómo colocar a una persona y decir, vos te quedás en tu casa, pero no tengo para comer. No importa, te quedás en tu casa porque si no, te vas a morir del virus. Y si me voy a morir de hambre, prefiero morirme del virus. Prefiero arriesgarme, porque no quiere decir que si yo me contagio, deba morirme del virus. Vos fijate lo que le pasó a la propia ex gobernadora Vidal, se dio María cuenta, Eugenia Vidal. le faltaba el olfato, no tuvo ni fiebre, nada, por lo menos hasta ahora. No. Entonces, y la gran parte, tengo mucha gente conocida que ha tenido el COVID-19 y lo único que tuvo fue un dolor de cabeza. Mirá. Sí, porque tampoco hay chequeos masivos acá como para realmente saber, estamos todos, realmente estamos asustados, pero mucha gente que necesita trabajar, yo ya me estoy dando cuenta que está yendo porque no se puede vivir así confinado, o sea, realmente es imposible. Te quiero hacer una pregunta. Ahí tenés la diferencia. Hoy en las redes sociales coloqué 2 videos. El COVID en la clase media y el COVID en la clase baja. Era un shopping de Leblon, en Río de Janeiro, sí. Y el otro en una favela de Madeira en Río de Janeiro. Es normal, es vida normal, en la favela está normal. Y eso obviamente es una extensión clara de que en cualquier momento entró una persona contagiada y hizo así. Chao. Te quiero preguntar, ya que este es un programa, por supuesto, que apoya y que acompaña al turismo, te quiero preguntar qué opinás, viste el tema de la TAM que salió hoy, que va a dejar de volar, por lo menos acá la TAM Argentina, deja de volar lo que es cabotaje regional, pero estuve leyendo que hay, el CEO de la TAM Brasil dijo que habría una posibilidad de algún tipo de asociación con Azul Líneas Aéreas. Tienen todo el interés. Yo creo que hoy la necesidad de sobrevivir va a generar la necesidad de asociarse, de vincularse, de trabajar juntos, compartir rutas. Se ha hecho muchas veces, eso ha dado buenos resultados.
el punto es que vos vas a tener, primero, una cantidad reducida en la demanda, porque hay mucha gente que va a tener miedo de volar, miedo no por el vuelo, sino por el contagio, por estar con mucha gente. Vas a tener una necesidad de adaptarte a nuevas colocaciones, que es menores cantidad de pasajeros por protocolos sanitarios, imaginando que todo el mundo quiera eventualmente volar. Vas a tener una restricción al vuelo, como hoy estás teniendo. Las compañías no están volando y un avión da dinero si vuela, no si se queda parado. Y LATAM, Azul, Gol y un montón de otras empresas, menos Aerolíneas Argentinas, tienen como responsabilidad empresarial dar lucro. Por eso tienen que ajustar, tienen que salir, cortan rutas, suspenden gente y lo que sea. Y Aerolíneas Argentinas no tiene ese problema. Puede quedarse toda la vida ahí, que no hay problema, total, el Estado paga. Entonces, Claro. eso va a ser un problema, porque le va a generar un monopolio en una empresa estatal mal administrada, deficitariamente crónica, y donde la pregunta es cómo van a hacer para resolver esa situación. O sea, yo defiendo siempre la libre competencia. Cuando vos no tenés competencia y estás en una colocación peor, porque es una administración de empresa pública, el cóctel es explosivo. O sea, no tengo competencia y además puedo perder plata que total alguien va a pagar y la situación es muy complicada. Vos sabés que acá los grandes operadores de turismo estuvieron tomando un poco la temperatura de los clientes, de la gente, y hay muchas ganas de viajar. Contrariamente a lo que yo también pensaba, del miedo, qué sé yo, hay mucha gente con ganas de viajar. De hecho, Copa Air está sacando tarifas muy agresivas y están empezando a emitir. No te digo que a nivel de lo que se emitía antes por día, pero están empezando a emitir de a poco porque la gente tiene ganas de viajar. Quería preguntarte desde Brasil, que son viajeros recontra importantes, son un mercado muy importante. De hecho, sé que para Orlando son de los más importantes. Sí, O sea, claro. quería saber cuál es digamos, la tendencia o lo que se puede llegar a percibir desde el punto de vista del viajero emisivo desde Brasil. Todos quieren viajar también. Los que estamos acostumbrados a viajar no vemos la hora de viajar. Yo estoy esperando que se abran los aeropuertos para viajar. Lo que ocurre es, la cuestión es a dónde. Hoy en día un buen destino podría ser Europa. Vuelos competitivos con un COVID que está bajando, por lo menos en apariencia, en el crecimiento de los contagios y de un sistema de salud que está administrado. Con Argentina la duda es, hay muchos brasileños que es fanático de Argentina, pero necesitan resolver la cuestión de la cuarentena. O sea, ningún brasilero va a ir a Argentina para quedarse 14 días dentro de un hotel. Obvio. Entonces, eso es algo absolutamente entendible. Y el problema es que, a diferencia de otros países, no hay ninguna previsibilidad. Vos escuchás algún pánfilo en Argentina que se le ocurre decir que la cuarentena va hasta el 15 de septiembre y todo el mundo dice, ¿cómo hasta el 15 de septiembre? Bueno, eso afectará al turismo, a los hoteles, a todo el mundo, que hoy está padeciendo mucho. El sector turístico con el COVID yo creo que fue uno de los más dañados. Va a ser el último va a ser eventos. Claro, claro. Pero turismo va a ser el anteúltimo. De hecho, yo estoy ayudando todo lo que puedo a los autoconvocados, que son las agencias de viajes, que es el minorista, no es el mayorista, que de última es una pyme. El minorista, la agencia de viajes, es un monotributista que la verdad que la están pasando muy mal. Y son los primeros que mueven el turismo. O sea, si el agente de viajes no trabaja el operador mayorista, no trabaja el hotel, no trabajo yo que represento destinos hoteles, no trabajo los aviones. Entonces, ahora te quiero llevar a otro ámbito. Dale. ¿Te puedo hacer una pregunta relacionada con el tema Unidos? Sí, claro, con mucho gusto, por supuesto. Vos estás encarando un proyecto muy ambicioso, pero te quiero preguntar, vos vi un video de cuál es la propuesta que me pareció muy, muy buena, pero quiero que me la puedes contar. Claro, en realidad lo que nosotros buscamos es una forma coherente de administrar cualquier cosa. Esto puede ser una casa, una empresa o un país, una provincia, un municipio. Y en tu casa, y en tu empresa, y en la nuestra, igual, vos tenés que partir del concepto de que tenés que recaudar más de lo que gastás, porque si no, alguien debe financiar. Cuando ese alguien te financia por un momento de tiempo, te va a preguntar cómo vos podés hacer para devolverle la plata que le estás pidiendo. En el caso de un país,
crónicamente también, Argentina fue deficitaria, porque nunca se preocupó, era gastar y después vemos. Entonces eso generó que hoy estemos con dificultades prácticamente en default, el único país en 3 veces en 20 años que no va a pagar la deuda, donde tenés una carga del Estado enorme, porque del 2002 a la fecha se multiplicó por 2 la cantidad de empleados públicos, de 2.200.000 pasamos a 4.300.000, y no aumentó el servicio prestado a la sociedad. O sea, no hay nada que te justifique que tiene que aumentar tanto el peso del Estado. Por otro lado, se generó una dependencia enorme de un montón de gente que durante 3 generaciones no tiene la posibilidad, porque no quiero, porque no puede trabajar, con lo cual el Estado le dio plata al abuelo, le dio plata al padre y le dio plata al hijo. O a la abuela, a la madre y a la hija. ¿Qué perspectivas tiene esa persona de poder desarrollarse de una forma mejor en el futuro? Que alguien le dé plata al nieto. No hay otra forma. Y en ese momento encima se entra en un circuito muy complicado donde como no había plata, la gente se alimenta mal, en muchos casos tienen muchos hijos en poco tiempo, entonces vos tenés en clase media que tenés generalmente 2 hijos a partir de los 24 años, en las clases bajas tenés 4 hijos a partir de los 16 años, son 4 personas del lado, 12 personas del otro, 12 personas que no se alimentan, que no tienen un desarrollo cognitivo, que no va a conseguir trabajar tan bien como el otro, y es cada vez más gente que se apoya en la espalda del que produce porque el Estado le tiene que dar plata y plata y plata y plata. Bueno, cuando entramos en ese análisis, donde la militancia es lo que vale un lugar en el Estado, en lugar de un concurso público para que esté alguien que tiene valor agregado, cuando vos decís que el sistema político debería estar al sistema de la gente y no al revés, donde las listas las arman personas porque conocen a alguno, porque puso plata, porque se llama igual que algún pariente que estaba en la política o porque necesita fueros para no ir preso, decir, bueno, algo hay que hacer. Y ahí es donde nació Unidos, con conceptos diferentes, con conceptos de la lista hacerla a partir del voto de los afiliados, en la búsqueda del superávit fiscal, con un Estado más eficiente y más chico, con gente que entre por concurso, con un diputado que gane como un médico. ¿Por qué tiene que ganar 5 veces más si el aporte que hace no es 5 veces más? Y que gane por productividad. O sea, un diputado, nosotros, vos y yo, le pagamos el año pasado para que 8 veces de quórum, 8 veces en todo el año. Nadie le va a pagar a un empleado para que trabaje 8 veces participativamente en todo el año. Entonces, eso es lo que tenemos interés de cambiar. Si se puede o no, no lo sé, pero la idea es tratar. Es muy ambiciosa, pero creo que siempre todo cambio, aunque sea, hay que, ¿no? Hay que contarlo. Mira, una de las frases que más me impactó en toda mi vida es una que leí en la mesa de trabajo de mi viejo en Brasil, que decía que es preferible pecar por ejecutivo que por ineficaz. Exacto. Es la balanza entre los aciertos y los errores que me dice el verdadero valor de una persona y no en la falta de errores de quien nunca tuvo aciertos. Entonces decís, mira vos, María Laura no se equivoca. Y el otro dice, sí, es que no hace nada. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es generar acciones y en algún momento hay que equivocarse. Bueno, paciencia, pero hay que seguir haciendo y hay que continuar intentándolo. Esa es la idea. Sí, exactamente. Ojalá, porque realmente es lo que todos, por lo menos la gente que tiene un poquito de criterio y piensa, es la que pretende un país de esa manera, ¿no? Construido de esa manera. Además, con flexibilización laboral, con menores cantidades de tributos, con una apertura económica, con mayor competencia para que la gente pueda elegir a quién le compra y el que no lo hace bien tendrá que adaptarse. Y si no quiere adaptarse tendrá que cerrar. Y otro que lo hace bien tomará los empleados del otro. Nadie se va a quedar sin trabajo. El punto es expandir la economía para generar que quien quiera trabajar pueda hacerlo. La igualdad social en el concepto que nosotros tenemos es que los que están abajo puedan subir y no hacer que los que están arriba bajen. Y que si aquel quiere estudiar puede hacerlo, que si quiere trabajar puede hacerlo, pero si no quiere estudiar y no quiere trabajar, no tenés por qué vos o yo bancarlos para que duerman hasta el mediodía. Sí, el tema es que hay que pelear contra una masa de gente que está acostumbrada a vivir del Estado, ¿no? Sí, bueno, hay que darle ejemplo. El objetivo es darle ejemplo, mostrarle que en ese ámbito, si vos, que estás hoy tomando algún plan social, querés esforzarte, vas a poder estar mejor y vas a poder pensar en un futuro mejor para tus hijos. Y cuando uno Ojalá. lo vea, que el vecino lo puede hacer, bueno, probablemente el otro también va a decir, yo también quiero. Y es a través del ejemplo que se piensa hacer la prédica. Vamos a ver si lo conseguimos.
Gustavo, te deseo todo lo mejor, te agradezco muchísimo por este rato. Gracias. Sé que te vamos a tener acá en la radio, ¿no? Sí, a partir En del breve. domingo. Así Sí, que sí. arrancando el domingo con tu programa, así que va a ser todo un honor. Te agradezco muchísimo por este rato, sé que estás súper ocupado. Te agradezco muchísimo, Gracias. un gran honor. Muchísimas gracias, el gusto fue mío. Que sigan muy bien. Un placer. Nos vemos en un ratito. Chao. Hasta luego.